Muy bien. Hoy quiero continuar esta serie de las prácticas congregacionales y por el hecho de que la última vez vimos la hospitalidad, quería darle un poquito de seguimiento a algo, digamos, que ocurre dentro de la hospitalidad, que también es otra práctica congregacional. Solo que esto tal vez no es de gran notariedad, pero creo es de suma importancia. Así que vamos a hablar acerca de cómo practicar la restauración, practicando la restauración. Este es un tema muy importante porque el más fuerte como el más débil en algún momento va a sentirse tentado y algunos igual también pueden caer en algún pecado en algún momento. Hasta ahora en esta serie hemos considerado las ordenanzas del bautismo y la Santa Cena, y después, a la luz de que los cristianos, ¿verdad?, lamentablemente abrazan la costumbre de ausentarse de la iglesia, hablamos sobre el Día del Señor, la gran importancia del Día del Señor. Yo acostumbro, donde quiera que me encuentre, aunque esté fuera, asisto a la iglesia. Y por esa razón enfatizamos la importancia del Día del Señor, refiriéndonos a la observación congregacional del domingo, de venir a la iglesia, estar con los hermanos, de adorar al Señor. También en un mundo lleno de miedo hacia los extraños, aprendimos que la Biblia nos insta por principio, precepto e historias que debemos practicar la hospitalidad, es decir, auspiciar a conocidos y a desconocidos. Esto se da, por ejemplo, en los grupos familiares, ¿sí?, donde recibimos a personas que a veces no conocemos. Pero también implica a veces auspiciar a alguien que no conocemos. La Biblia dice que algunos auspiciaron hasta ángeles sin darse cuenta, ¿sí? Entonces, a veces no sabemos a quién estamos auspiciando. Y cierto que en este mundo hay tanto miedo, ¿no? O sea, las noticias le meten a uno miedo sobre la gente extraña, que hay que tener cuidado. Y es cierto, los niños hay que cuidarlos, pero ya uno de adulto también le siguen metiendo el mismo miedo. Entonces, por esa razón, la iglesia de alguna manera es diferente al mundo, porque frente al miedo uno sigue auspiciando a gente, uno provee hospitalidad, ¿sí?, de todo tipo. Hoy vamos a enfocarnos en la práctica congregacional de cumplir la ley de Cristo, ¿verdad? Esta es la frase que de hecho Pablo usa. Cumplir la ley de Cristo se refiere específicamente a proteger a nuestro hermano, pero también a restaurar al hermano y a la hermana. Hay un dicho africano que dice: si quieren ir rápido, vayan solos, pero si quieren llegar lejos, vayan juntos. Entonces, esto creo es de suma importancia, especialmente para nosotros como congregación. Si queremos realmente ir lejos, tenemos que ir juntos, porque dentro de la iglesia, dentro del grupo, ¿verdad?, dentro de la comunidad de creyentes, está no solamente la guía del Espíritu Santo en unción congregacional, pero también la protección. Hermanos, nadie arriba solo al propósito de Dios, nadie. Ninguno de nosotros ha de alguna manera, llegado al propósito de Dios solos. Siempre se requiere de alguien más que nos muestre el camino o nos ayude, ¿sí? Pero nadie llega solo a Cristo ni camina con Cristo solo. Cristo siempre nos trae a la salvación dentro de la iglesia. Por esa razón Él usa la iglesia, es su entidad. Él pudo haber escogido otra entidad acá en el mundo, pero escogió a la iglesia. Y es en la iglesia donde Él escoge manifestarse, es en la iglesia donde Él escoge predicar su santa palabra, es en la iglesia donde Él escoge dirigirnos, corregirnos, apoyarnos. Y es en la iglesia donde Él escoge restaurar al caído.
Todos necesitamos de alguien más que nos levante el ánimo cuando nos sentimos débiles, porque todos en algún momento vamos a debilitar. Sí, todos. Y cuando nos sentimos solos, hermanos, todos necesitamos que nos recuerden que Dios está con nosotros, de que no estamos solos. Y cuando olvidamos quién somos, necesitamos también de alguien que nos recuerde que somos, ¿verdad?, de Cristo. Y como somos de Cristo, pertenecemos también a Dios y somos hijos escogidos con amor eterno. Él nos escogió entre millones de gente, querido hermano, entre millones de personas. Pasó millones y millones de personas para llegar a ti. Y te escogió a ti, no escogió los otros millones de gente que quedaron atrás, sino te escogió a ti. La protección de unos con otros nos conecta en espíritu cuando el acuerdo no está claro. Cuando estamos en desacuerdo, ¿verdad? Cuando estamos en desacuerdo, la protección mutua nos une. Porque no siempre vamos a estar de acuerdo en todo, ¿verdad? Si hoy les pidiéramos y les dijéramos, miren, vamos a pintar la iglesia, ¿de qué color les gustaría que la pintaran? ¿Verdad? Y le diéramos un pie cuadrado a cada uno, ¿verdad? Sería un montón de colores, sería un colorícoro increíble, ¿sí? Sería una cotorra, vaya. Porque todos tenemos un color preferente, o sea, preferimos ciertas cosas. Entonces, o sea, nunca vamos a estar de acuerdo en los detalles, pero sí podemos estar de acuerdo, hermanos, en el espíritu. Y en el espíritu implica protegernos unos a otros, restaurarnos unos a otros, velar uno por el otro. Guardar nuestras almas mutuamente requiere llevar las cargas los unos de los otros en amor, en el amor de Cristo. ¿Sí? Por eso cuando Dios va y le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Dios ya sabía que lo había matado, pero le pregunta. Y Caín le dice, ¿acaso soy? No, le dice. Respuesta, aunque Dios no la da, pero es obvia. Sí, somos guarda de nuestro hermano. Cuidamos del hermano. Y a veces el hermano o la hermana no quiere que se le cuide. Especialmente en este mundo donde hay tanta independencia. Me acuerdo, como yo tengo la costumbre, intento, ¿verdad? No siempre lo hago, pero intento cuando estoy consciente de que cuando voy, ¿verdad?, abro la puerta, sea a mis hijos, a mi esposa, tengo esa costumbre, pues mi padre así me enseñó. Y esta vez yo abrí, iba a una oficina, abrí la puerta y vi una señora que venía y yo le abrí y le dije, pase. Y me dijo, no pase usted. Señora, pase, con mucho gusto. Me dijo, no. Y me detuvo la puerta, pase usted, así con, ustedes saben, una... Ahora, yo supe en ese momento que lo que ella estaba diciendo era que ella no quería ser dependiente de un hombre para que le abriera la puerta, que se valía por sí sola. Y ese es el mundo en el cual vivimos. ¿Sí? Entonces, pero en la iglesia, hermanos, es lo opuesto. Nosotros nos servimos unos a otros por amor a Cristo. ¿Sí? Porque Cristo nos salvó, porque Cristo nos redimió, porque Cristo pagó el gran precio de nuestros pecados con su propia vida. Y nosotros no porque le debemos, aunque le debemos muchísimo y nunca le vamos a pagar, pero porque lo amamos y expresamos nuestro afecto y nuestro agradecimiento a Él por lo que Él ha hecho, es que nos servimos unos a otros. Leamos Gálatas, por favor, Gálatas 6. Y vamos a ver ahí solamente 10 versículos, pero quisiera empezar con los primeros 5 versículos. Sintámonos gozosos de que no tenemos que llevar nuestras cargas solos, hermanos. Las cargas se llevan mejor cuando estamos unidos en amor. Gálatas 6, versículos 1 al 5 dice así, leo esta palabra. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dice, hermanos, dice esta versión, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo
no sea que tú también seas tentado. Estoy leyendo Gálatas 6, versículo 2. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Verso 3. Porque si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga. Espíritu Santo, te pedimos que tú bendigas tu palabra, que tú, Señor, puedas usar el texto de tu palabra para corregirnos, para afirmarnos, para guiarnos y para establecer tus propósitos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy solamente quiero tratar dos puntos, y este pasaje de Gálatas 6, del 1 al 10, nos dan dos puntos esenciales. El primero es que somos responsables de animar a los débiles. Y lo segundo es que tenemos razones por qué velamos a los débiles, o velamos por los débiles. Lo primero es que debemos velar por los débiles. Es una responsabilidad que nosotros tenemos. Un reportero de la National Geographic subió con los guardabosques a una montaña para calcular los daños de un incendio allá en el Parque Nacional de Yellowstone. Y mientras subían, el reportero descubrió un búho muerto que estaba literalmente carbonizado al pie del hueco de un árbol quemado. El árbol se había quemado y en el hueco había un hueco y había un búho de pie carbonizado. O sea, totalmente, ustedes saben cómo sus plumas, todo estaba carbonizado, ¿sí? Entonces el reportero viene, toma algunas fotos del cuadro, que casi no se miraba el búho, pero si le presta atención se da cuenta bien cómo sus alas están extendidas. Entonces él viene y agarra una rama, una rama así quemada también, y quiere ver abajo, y levanta, así un poquito los huesos del búho. Y para su sorpresa se da cuenta que abajo del búho salen 3 polluelos. ¿Sí? Salen 3 polluelos. E instintivamente pues perciben el peligro y salen corriendo, ¿sí? Lo que había pasado es que el papá búho, al ver el fuego, puso a sus polluelos en el hueco del árbol y extendió sus alas y dejó que el fuego lo quemara y lo matara por tal de proteger a sus polluelos. ¿Sí? Nosotros, hermanos, somos responsables de animar a los débiles en su fe, para permitirles que en algún momento también dependan de nosotros mientras son restaurados. Y a veces esto requiere poner nuestros juicios y nuestros estereotipos aparte, por tal de darle protección a alguien que está en una necesidad, en una dificultad, especialmente cuando ha caído en un pecado o está lidiando con algún vicio. Somos responsables de animar a los débiles en la fe, al permitirles que dependan temporalmente de nosotros. Por eso Gálatas 6:1 dice: amados, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en el amor de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, noten pues, Pablo da estas explicaciones que son bastante, el lenguaje de Pablo no es sencillo. El lenguaje de Pablo no es sencillo, porque porque Pablo tiene tanto en su corazón que quisiera plasmarlo todo en una sola oración, y tiene estas oraciones larguísimas, ¿verdad? Pero acá él está diciendo tantísimo. La palabra sorprendido tiene 2 ideas, fíjense, porque normalmente lo interpretamos de una manera, pero en el lenguaje original, fíjense, el pecador, número 1, está sorprendido de caer en alguna falta.
Es decir, la primera opción, la primera, interpretación puede ser que la persona que está en el pecado está sorprendida de que llegó tan bajo, ¿verdad? Por esa razón dice, si alguien es sorprendido, pero la lengua, ¿verdad? No, obviamente la traducción es, ¿verdad? Usan la palabra es, pero también podría ser traducido como si alguien está sorprendido, ¿sí? Y la idea acá, hermanos, es que todos, en algún momento de disparate, cuando todos los elementos se juntan, pudiéramos cometer el peor pecado. Todos. Y dice acá, ¿verdad? Una de las opciones es que alguien, está sorprendido. Es decir, alguien cayó en pecado y dice, wow, o sea, no pensé que hubiera caído tan bajo. Esa es una opción. La otra opción es que el pecador lo sorprenden estando en alguna falta. Es decir, lo agarran, por así decirlo. Esa es la otra. Y normalmente así lo interpretamos, ¿sí? Cualquiera de estas dos posibilidades, la respuesta de los hermanos debe ser la misma, hermanos. Sin importar si la persona que está en la falla se siente sorprendida de que cayó tan bajo, o si nosotros lo pescamos, lo cachamos, como decimos, ¿verdad? En el acto, de todos modos, la misma, actitud debe ser la que dicte, la misma actitud debe ser. ¿Cuál es nuestra actitud? Restaurar en un espíritu de mansedumbre a la persona que está caída. Pero no es cierto que nuestra tendencia no es, cuando vemos a alguien en un pecado, ¿cuál es nuestra tendencia y nuestra proclividad? Es, ¿verdad que sí? Y mucho más si es una persona importante. Decimos, no, o sea, sé que no es posible, no lo puedo creer. ¿Sí? ¿Verdad? ¡Qué barbaridad! ¿Ah? Entonces, todos de alguna manera, nuestra primera reacción es de sorpresa. Y no sé si el lenguaje quizá también sugiera de alguna manera, no solamente que la persona que cayó en pecado está sorprendida, o que nosotros estemos sorprendidos de haber agarrado a la persona. De todos modos, se dan cuenta. O sea, la tendencia es que nos sorprendemos. Noten que no dice que se debe restaurar a la persona en un espíritu de humildad, sino de mansedumbre. En humildad significaría que el espiritual está en la misma situación que el restaurado. En mansedumbre significa que el espiritual, noten la diferencia, que el espiritual tiene poder para destruir y construir, para consolar y para desanimar o para animar, para demoler o restaurar, pero escoge usar su mansedumbre para restaurar. Mansedumbre es tener el control, el poder bajo nuestro control. Eso significa mansedumbre. Como el buey, se dice que el buey es manso, pero el buey es uno de los animales más fuertes que hay. Es un animal con muchos músculos. Carga el triple de un caballo, o sea, tiene una fuerza exorbitante. Si un caballo carga unas 1,700 libras, se dice que un buey carga aproximadamente 4,500 libras. O sea, es un animal sumamente fuerte. Sin embargo, al buey lo conocemos como un animal manso. ¿Por qué? Porque tiene poder, pero lo tiene bajo control. Usa su poder para un bien definido. Así también dice que nosotros restauremos al caído con un espíritu de mansedumbre, es decir, sabiendo de que nosotros tenemos poder, porque el poder lo tiene la persona que no está en el problema. Pero en medio de eso, de que tenemos el poder para condenar, para juzgar, escogemos no hacer eso, sino escogemos restaurar a la persona. Significa que en lugar de juzgar, perdonaremos. En lugar de destruir, construiremos. En lugar de demoler, al hermano lo restauraremos, o a la hermana. La palabra restaurar, de hecho, esta palabra restauren, ¿verdad? Restauren al hermano. Esa palabra es la misma que aparece en Marcos 1:19.
donde dice que cuando Cristo llega a la playa, encuentra a los discípulos remendando las redes. Esa palabra remendar es la misma que se usa acá en Gálatas. Cuando dice Pablo, ustedes que son más espirituales, restauren al hermano, está usando ese lenguaje, remienden las redes del hermano. ¿Se dan cuenta del cuadro? ¿Sí? Los creyentes más espirituales deben tener un espacio en sus vidas ocupadas para restaurar el alma o remendar la vida del caído. De hecho, dice que esto lo hacen los espirituales. ¿Saben cuál es la palabra en el griego cuando dice ahí que los espirituales, habla de los espirituales? Es la palabra neumáticos. Neumáticos, como la llanta, ¿sí? ¿Por qué? Porque en griego neuma es espíritu, neuma es viento. Cuando en griego habla sobre el Espíritu Santo, habla sobre el santo viento. Así en griego literalmente eso significa. Es viento. Neuma es viento. ¿Sí? Entonces dice, ustedes los espirituales, o sea, ustedes los neumáticos, es decir, los que son llenos del Espíritu Santo, restauren al caído. A eso se refiere. Los creyentes más espirituales deben tener un espacio para restaurar a todos los que han caído. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, no lo hacemos por sarcasmo, con burla. Mire, este tan bajo que cayó, mire. Qué increíble. Y ya supo usted que esta no es la primera vez. Y sí, hace 5 años yo también me enteré. Y empiezan el chismorreo, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Usamos el sarcasmo. Tampoco busca contienda. O sea, cuando alguien ha caído, lo peor que uno puede hacer es contender con el caído. Porque contender con el caído implica bajar la verdad al nivel del dolor del caído. Porque el caído lo que quiere es que la conversación se baje al nivel de su dolor. Y la palabra no va a hacer eso. ¿Sí? O sea, no buscamos contender. Por eso Pablo en Romanos 14:1 dice que recibamos al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones, dice. No para contender, dice otra versión. ¿Sí? A veces he oído, ¿verdad?, de alguien que va y trata de corregir a alguien o restaurarle, pero lo que hace es que empeora la situación, porque va y empieza a discutir el pecado de la persona. Y en lugar de restaurarle, más lo condena. ¿Sí? Y la palabra del Señor dice que ese no es nuestro deber. Si el caído tiene el mismo juez que yo tengo. Si yo voy a dar cuentas al Señor como el caído, igual, al mismo Dios, tenemos el mismo juez y tenemos las mismas reglas. Mi deber, sin embargo, es restaurarle, buscar cómo restaurarle. ¿Sí? Ahora, eso no significa que no vamos a emitir ciertos juicios. Por supuesto, si es pecado, es pecado, ¿verdad? Hoy día se le llama mucho al pecado error, ¿verdad? Se le llama error. El error que cometió, dice, ¿verdad? ¿Sí? Ya no decimos está en adulterio, decimos en unión libre. Hasta la aplicación de membresía a la iglesia dice, ¿está casado o unión libre? Ya no dice, imagínense ustedes, ¿está casado o vive en adulterio? Así debería decir, ¿verdad? ¿Sí? No, solo estoy fornicando. Póngale otra casilla ahí, ¿verdad? Pero, o sea, no estamos acostumbrados a hablar con un lenguaje propio o apropiado. ¿Se dan cuenta? Sino que le hemos cambiado el significado de las palabras para de alguna manera suavizar nuestro pecado y nuestra responsabilidad. ¿Sí? En Lucas 15, cuando el hijo pródigo de repente dice que vuelve en sí y dice, he pecado contra el cielo y contra ti y no merezco ser llamado hijo tuyo. O sea, no le puso
¿verdad? No le puso palabras bonitas. David, después de que peca en el Salmo 51, ¿verdad? Dice, él admite, dice, contra ti, solo contra ti he pecado, ¿sí? Pero te ruego que me limpies con hisopo, que cambies mi corazón y renueves mi espíritu dentro de mí, le dice. ¿Sí? No oculta. La persona restaurada no oculta su pecado. O la persona que está en restauración, es decir. Entonces, ¿qué hacemos? No entramos en discusiones, no entramos en, digamos, ¿verdad? En desacuerdos referente al pecado. Nuestra meta es restaurar a la persona, ¿sí? En una ocasión Moisés se sintió tan débil en la fe que le pidió a Dios, fíjense, se sintió tan débil Moisés un día que le pidió a Dios que le quitara la vida. ¿Sí? Números 11. Hay una historia ahí, la leo rápidamente. Números 11, 14 le dice Moisés a Dios: yo solo no puedo llevar a este pueblo porque es mucha carga para mí. Y si así me vas a tratar, o sea, me voy desde el lenguaje, si así me vas a tratar, ¿verdad? O sea, si así es lo que tú vas a hacer el resto de mi vida, te ruego que me mates si he hallado gracia en tus ojos y me permitas ver mi desventura. O sea, lo que le está diciendo es: mira, Señor, con amigos como tú, no necesito enemigos. Eso le está diciendo. O sea, si así me vas a tratar el resto de la vida, mejor quítame la vida. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor? Miren, verso 16 dice, número 11, 16 dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: reúneme a 70 hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú conozcas como los ancianos del pueblo y sus oficiales, y tráelos a la tienda de reunión y que permanezcan allí contigo. Entonces descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está sobre ti, le dice, y lo pondré sobre ellos y llevarán cada uno contigo las cargas del pueblo, para que no la lleves solo tú. ¿Sí? Dios está consciente de que a veces nos sentimos muy cargados. Pregúntele a cualquier líder, a cualquier persona que tiene liderazgo. Pregúntele a un hombre de negocio, a una mujer de negocio. Pregúntele a alguien que tiene su propio negocio. Pregúntele a alguien que tiene una familia grande. La carga a veces es exorbitante, ¿no es cierto? Y mientras más grande es la carga, más hay la posibilidad de caer. Porque hay muchas fuentes de tentación, muchas fuentes donde la persona puede fácilmente caer. ¿Sí? La persona que está muy ocupada, que llega a su hogar cansado, fatigado, ¿sí? Y que en el pasado, en lugar de irse a la casa, se iba al bar para echarse su buen tequila, para llegar a la casa un poquito más calmado. ¿Aló? Y si la persona lo hacía antes, va a haber esa tentación de querer regresar a lo mismo, por la misma presión de la vida. ¿Sí? ¿Aló? Y Pablo también. Pablo dice, ¿verdad? Hechos capítulo 9, de que él originalmente era conocido como Saulo. Dice que a principio de su ministerio se sentía tan débil que en momentos de peligro necesitó ayuda. Ahora, ustedes ven la vida de Pablo ya en sus últimos años, y Pablo dice: no, o sea, no me quiten a mí del peligro. Si he de morir para Cristo, pero no me quiten del peligro. Pero no era así al principio. Al principio sí se sentía débil. Y en Hechos 9, 24, 25 dice ¿verdad? Dice, pero que los judíos lo amenazaban a él. Dice, pero sus asechanzas, dice, llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. O sea, querían matarlo. No era nada más de, a ver, vamos a darle una paliza. Querían aniquilarlo. Dice, entonces los discípulos, tomándole de noche, lo bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. ¿Qué hicieron los discípulos? Lo protegieron, ¿verdad? Estoy seguro que en algún momento Pablo decía: no, o sea, déjenme morir por Cristo. Pero los discípulos dijeron: no, estás muy joven, todavía no, te hace falta todavía mucho.
Ahora, ya cuando Pablo estaba más viejo, ahí sí, ¿verdad? Pablo no dejó que nadie. Más años más tarde dice que llega, ¿verdad?, de regreso de Éfeso, pasa por Cesarea, y ahí le profetizan y le dicen que el Señor, ¿verdad?, va a permitir que lo arresten y lo encarcelen, ¿verdad? Y él dice, no, o sea, estoy dispuesto aún hasta morir por Cristo Jesús. Y le ruegan, dicen los hermanos, le dicen, por favor no vayas a Jerusalén. Y él dice que ya estaba, o sea, tenía ya determinado ir a Jerusalén. Y aunque el Espíritu había dicho que le iba a salvar la vida, ¿verdad?, o que iba a estar en peligro, más bien, él determina ir a Jerusalén pese a eso. ¿Por qué? Porque él estaba en otra etapa de la vida y no era tan débil como al principio. ¿Sí? Cuando llevamos las cargas los unos de los otros, cumplimos la ley de Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hermanos, lo primero es que no ofrecemos ayuda, sino que la damos. Hoy estamos en una cultura donde todo es ofrecimiento, ¿verdad? Parecemos políticos. Ahí te llego, ahí te visito. ¿Sí? Ahí al rato llego a tu casa. Ya pasaron 2 años, 3 años y no, pues sí, es cierto. No es que a todos nos, a ver, ¿verdad que a todos nos pasa? A ver, admitamos eso, ¿verdad que sí? Es que no estoy diciendo algo que es extraño, ¿no? Todos quisiéramos visitar a todos, pero no tenemos tiempo. Y aunque querramos, no podemos partirnos en 1000 personas de ir a visitar a todos. Pero en lugar de ofrecer ayuda, lo que hacemos es que, miren, en lugar de ofrecer ayuda, ayudamos. En lugar de decir, ahí te envío algo, mejor vaya, envíelo. Vaya y anúnciese, aquí está esto, ¿sí? En lugar de, ahí le voy a cocinar uno de estos días un platito de comida. Cuando el hermano se enferme, llévele una sopa y ya estuvo. Aunque sea una guantán ahí de los chinos, pero llévele algo. O sea, ¿se dan cuenta? ¿Cómo ayudamos? Ayudamos haciendo algo, no diciendo que vamos a hacer. Y luego reclutamos a otros. Cuando nos enteramos de alguien que está enfermo, pensemos cómo podemos ayudar de una manera práctica a esa persona. Esa es una manera de restaurarle. Y no simplemente, ahí te voy a ayudar, o simplemente sentir el deseo de ayudar, sino haciendo algo específico. Ahora, ¿hay alguna limitación para restaurar a alguien? Por supuesto que la hay, porque miren el versículo de regreso a Gálatas 6, 4 y 5. Dice, pero cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga. Ahora, noten por favor acá el lenguaje de Pablo. Él dice, fíjense, Pablo usa casi siempre, cuando quiere dar, digamos, quiere enfatizar la responsabilidad personal, él usa la palabra cada uno. ¿Sí? Cada uno. Si usted lee todo el Nuevo Testamento, especialmente las cartas de Pablo, él usa mucho esta palabra cada uno cuando él va a responsabilizar al individuo. Dice Pablo que cada uno, miren, cada uno, dice, llevará su propia carga. Cada uno debe examinar su propia vida, ¿sí? Y cada uno debe cuidar de no gloriarse respecto a otro, sino solamente de sí mismo. Entonces, Pablo está diciendo acá de que todos nosotros somos responsables. El débil es responsable como el fuerte, el espiritual como el carnal, todos somos responsables. Cada uno debe examinar su propia obra. Pero hay limitantes, porque a veces la persona que está en problemas no quiere ayuda. ¿Aló? De vez en cuando nos encontramos con alguien que no quiere ayuda o que está demasiado ciego o ciega para recibir ayuda. Miren, en mi experiencia me he dado cuenta que, por ejemplo, las personas que están en depresión les cuesta recibir ayuda. Y la razón es porque la depresión de alguna manera obliga al individuo a ver sin el ombligo, en lugar de levantar su mirada hacia Dios. Ese es el problema mayor de la depresión.
La depresión gira alrededor del individuo. Me siento así, no valgo la pena, nadie me visita, nadie da nada por mí, nadie me dice que me aprecia. Entonces, por lo tanto, yo deduzco que no valgo nada, no valgo la pena. Y hay personas tan deprimidas que llegan al punto de considerar aún la misma muerte. Entonces, ese es un caso, vaya, entre muchos otros, que cuesta ayudar a una persona que está lidiando con depresión. ¿Sí? Pero es necesario. Es necesario ayudar a esa persona. ¿Por qué? Porque al ciego se le da la mano, no se le dice camina. ¿Sí? La persona que está en una situación, digamos, decayente, la persona que está ciega de sí misma, necesita la ayuda de otros. Y aunque la persona a veces diga que no quiere ayuda, o de alguna manera, ustedes se dan cuenta, aquellos que son padres y abuelos, cuántas veces sus hijos le dicen: tú cállate, mamá, cállate, papá, tú no sabes mi situación, no conoces mi situación. Pero pese a eso, uno sigue ayudando, uno no se da por vencido. O sea, el espiritual ayuda porque el espiritual está lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? El espiritual debe examinar su propia vida también antes de dar un consejo, ¿verdad? Y no gloriarse de sí mismo, pero de alguna manera también encuentra la fuerza en el Espíritu Santo y en la palabra para seguir ayudando a la persona, pese a que la persona pareciera no estar siendo restaurada. Y uno continúa. Gloriarse de sí mismo no es solo, ¿verdad? No solo dar. La palabra aquí gloriarse es enorgullecerse, ¿verdad? Ahora, fíjense que Pablo no está diciendo que no nos sintamos orgullosos de nosotros mismos. Solo dice que nos sintamos orgullosos de nuestras victorias, no de la victoria de alguien más. ¿Por qué razón? Porque nosotros nunca sabemos si la persona que está siendo restaurada ya está restaurada como dice que está restaurada. No sabemos. Miren, yo tengo alguien que viene del mundo, se convierte y 2-3 días después, un mes, ya lo tienen ahí en el altar dando un testimonio. No soy de esa opinión. No, es mucho riesgo. No sabemos todavía si la persona realmente ha tenido una conversión genuina. Allá en los 80, como en los 90, muchos artistas se convertían a Cristo Jesús. Y muy rápido los metían, ¿verdad? Andaban en programas de televisión, dando, ¿verdad?, grandes testimonios. Los ponían frente a miles de personas y después, 5 años después, resulta que se divorciaron y regresaron al mundo. ¿Aló? ¿Sí? A mí, si usted ha sido cristiano por unos 10 años o 15 años, usted sin duda ha de saber de alguien. Si dentro de la iglesia algunos están, ¿verdad?, ya tergiversando el evangelio, ¿cuánto más las personas que han venido del mundo, que vienen nada más y les ofrecen una plataforma sin madurar sus almas? ¿Sí? Sin madurar sus corazones, sin que entiendan que Cristo Jesús realmente ha pagado por sus almas y que le deben toda lealtad a Cristo y a Cristo solamente, no a la persona que le da la plataforma, no a la gente que le aplaude, sino a Cristo solamente. Y cuando la persona tiene una conversión genuina y entrega su alma a Cristo Jesús, entiende que la lealtad la merece a Cristo Jesús de principio a fin y que nada ni nadie se va a interponer y va a continuar creciendo a través de los años con la ayuda de Dios y la ayuda de los hermanos. No importa qué tan importante sea la persona. No importa si viene con un título, yo qué sé, de doctor, de médico, de artista, aunque tenga su estrella ahí en la Hollywood, ahí en la calle de Hollywood. Aquí es un hermano como todos los demás. Tiene que agarrar la escoba y aprender a barrer como todos. Porque así va a ser en el cielo, Allá no va a haber estrellas. La única estrella es Cristo Jesús y de ahí nadie más. Nadie más. No hay nadie más. Entonces nos gloriamos referente a nuestras propias victorias. ¿A qué se refiere esto? A que contamos cuando Dios nos ha dado una victoria. Podemos decir: hermano, mire, bendito Dios,
le pedí esto al Señor, fui fiel y el Señor me coronó con una respuesta, gloria a Dios. Eso es gloriarse uno, ¿sí? Pero referente al hermano, Pablo dice, tengan cuidado, no se gloríen referente al hermano, porque ustedes no saben todavía si el hermano o la hermana ya salió de su situación. Permitan que el hermano restaurado o la hermana restaurada sea quien testifique y se gloríe de sí mismo, no ustedes de esta persona. No sea que diciendo, sí, ya salió del problema, después caiga y quedemos mal. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Por qué el fuerte se debe gloriar solo de su propia victoria? Porque, de nuevo, aún no sabe si el débil ha ganado la batalla. ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando sobrevivamos las cargas los unos de los otros? Pablo dice en Efesios 4:2 que debemos hacerlo con toda humildad y mansedumbre, y dice, soportándoos pacientemente los unos a los otros en amor. O sea, hermanos, también nos soportamos unos a otros. Sí. También nos aguantamos unos a otros. A veces yo tengo que aguantar a mi mujer y mi mujer me tiene que aguantar a mí, no es de otra. Si no, todo es color de rosa. ¿Sí? Ella me saca canas blancas, yo le saco canas verdes, pero nos sacamos canas unos a otros. O sea, y a veces nos aguantamos. ¿Sabes cuántas ocasiones, cuántas veces en nuestro matrimonio, después de 33 años, cuántas veces nos quisimos separar? ¿Usted sabe? No te voy a decir porque no estás casada, pero no te cases, te digo. Hermanos, un montón, quisimos salir corriendo. No les voy a contar ni una historia porque eso es solo entre mi mujer y yo, pero lo que estoy diciendo, también ustedes han pasado por las mismas historias. ¿Aló? Ustedes también han querido escapar de vez en cuando, ¿sí? De vez en cuando. Quisieran, para los ilegales, quisieran tener papeles para irse a su país y irse allá a quemarse la panza, allá a aquel lugarcito donde recuerda que, ¿verdad? Y luego regresar aquí como que se la ve. Si todos queremos escapar en algún momento. Todos. Pero tenemos que seguir restaurándonos unos a otros, soportándonos, o sea, tolerándonos. ¿Aló? Si no todo es color de rosa tampoco. O sea, tenemos que admitir de que estamos todavía en este cuerpo y en esta mentalidad humana que necesita la ayuda de Dios. Sí, denle un aplauso al Señor porque realmente se merece esto. Entonces, Gálatas 1 al 5 aprendemos, ¿verdad?, que debemos velar por el hermano, restaurarle. No sea que un día nosotros también necesitemos esa misma ayuda, ¿sí? Ahora, miren, voy a terminar con los últimos versículos y no voy a explicar mucho porque Pablo no da mucho detalle al respecto. Pero miren, los versículos 6 al 10 nos explican por qué ayudamos al débil. Miren, noten pues el lenguaje de Pablo. Estamos leyendo Gálatas 6, del 6 al 10. Dice, y al que se le enseña la palabra, está hablando restaurado, que comparta toda cosa con el que le enseña. No se deje engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para su espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, al tiempo del Señor, ¿verdad? A su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos la oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Al espiritual dice que
la obligación del espiritual es restaurar al caído. Y la responsabilidad del caído es reconocer el trabajo del que le está restaurando. Es de ambas vías. Nosotros, ninguno de nosotros se nos puede ayudar a menos que estemos dispuestos a responder a esa ayuda. ¿Sí? En los tiempos de los apóstoles, habían algunos hermanos que se dedicaban completamente a predicar la palabra, pero esto ponía en necesidad a sus familias. Entonces Pablo recuerda lo que en el Antiguo Testamento decía, que el buey se merece su descanso y el trabajador su salario. Y entonces él dice, miren, el que recibe ayuda, reconozca a aquella persona que le está ayudando, porque su tiempo tampoco es gratis. Ayudar a alguien requiere sacrificar algo, ¿sí? Para ayudar a alguien más. Y Pablo está diciendo, miren, la persona que está caída, que está en necesidad, también no hay que tratársele como que todo lo necesita, también puede ayudar. Y una de las maneras que puede ayudar es al que le está, ¿verdad?, brindando, restauración. Y acá específicamente el lenguaje de Pablo es monetario. O sea, toda persona que está en necesidad, que es ayudada por alguien que le predica la palabra, debe reconocer que esa persona también necesita o merece, un salario. Eso es lo que está diciendo. Y a veces se nos olvida. Se nos olvidan nuestros pastores de distrito, que trabajan arduamente para guiarles. Hay que reconocer, especialmente este mes de octubre, ¿sí?, normalmente se reconoce a los pastores. En el versículo 5, Pablo dice que cada uno llevará su propia carga. Y esto significa que tanto el espiritual como el sorprendido en la falla deben llevar su propia carga, ¿sí? Es decir, deben ser maduros para disfrutar del buen fruto o confrontar las consecuencias negativas. Hermanos, miren, es cuestión de tiempo. Digan todos, es cuestión de tiempo, digan. Pero todas nuestras acciones hechas en pecado, en algún momento van a salir a la luz. Todo. Y si no sale aquí, va a salir allá. Yo diría que es mejor que salgan acá, porque aquí yo puedo resolver mi problema con mi hermano, pero estando delante de Dios, no se deben engañar de Dios. Nadie se burla, dice Pablo. Pues lo que el hombre siembre, eso también segará. Si sembramos en amor, cosecharemos en amor. Si sembramos desobediencia, también vamos a cosechar desobediencia. Y a veces la consecuencia no se mira en nuestras propias vidas, o no se mira inmediato, porque ustedes saben que la semilla toma tiempo para que germine. Yo he visto a veces padres desobedientes que no cosechan su propio fruto en sí mismos, sino que sus hijos lo vienen pagando. Y después los padres andan diciendo, ay, pero ¿qué pasó? ¿Por qué? Y le vienen a reclamar a Dios. Y Dios dice, bueno, es que hay una ley espiritual, y es que todo lo que siembras, cosechas. ¿Sí? Entonces, por amor a nosotros mismos, obedecemos también. ¿Sí? Pablo termina diciendo, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. La clave es que nosotros no nos cansemos. Estás ayudando a alguien y parece renuente, tu hijo, tu hija, tu hermano en Cristo, tu hermana en Cristo, y parecen no responder a la exhortación. Síguelo haciendo. No te des por vencido, porque al tiempo del Señor, no a tu tiempo, al tiempo del Señor, Él te va a recompensar. Claro que es lindo ver a la persona ya restaurada, pero también es precioso que Dios te recompense a ti por tu obra. Hay recompensa, pero dice claramente que no nos cansemos, y también dice
claramente de que lo hará Él en su tiempo, no el nuestro, no el nuestro. Y dice especialmente a la familia de la fe. ¿Qué nos impide compartir nuestras cargas con los demás y vivir una vida como Dios quiere? El miedo de que tus hermanos en Cristo se hieran o te hieran como otros lo han hecho en el pasado. Sí, porque ese es un riesgo, ¿no es cierto? O el orgullo de que tus hermanos en Cristo conozcan tu verdadero yo. O la culpa de que los demás se enteren de que desobedeciste al Señor. O la angustia de que tus cargas sean expuestas. O la vergüenza de que tu pasado te impida que otros te confíen. Todos esos son riesgos. Pero te digo, querido hermano y hermana, que es mejor de alguna manera tener tus cuentas claras y abiertas, porque lo que yo sé es que causa más confianza a la persona que es honesta, aún consigo misma. ¿Qué sucede cuando compartimos nuestras cargas? Bueno, empezamos a aceptar las consecuencias de nuestras acciones. Ya no decimos el plato se rompió, sino rompí el plato. ¿Sí? Mi mano le pegó le dio una cachetada. No, yo le di una cachetada. Sí. Sí. Empezamos a tomar responsabilidad. Experimentamos sanidad de viejas heridas también. Y encontramos el valor para perdonar a quienes, ¿verdad?, nos ofendieron en el pasado, que es lo más brillante. ¿Sí? Brother Jung es un cristiano chino que escribió un libro que se llama The Heavenly Man, no está en español, The Heavenly Man, el hombre celestial. Y él dice: los poderosos no son los que cambian el mundo, sino los débiles en las manos de un Dios poderoso.